Ser Podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Muy buenas noches, tercera entrega de esta nueva etapa del coleccionista de canciones en la que estamos tratando de descubrir quiénes eran esos ídolos que impulsaron a coger una guitarra o a sentarse en un piano y a ponerse a componer a los grupos y a los artistas más míticos de la historia. Ya vimos hace no mucho aquí en la SER que los Beatles crecieron escuchando discos de Elvis Presley o también de los grupos de chicas de finales de los 50 o incluso, como le gustaba a Paul McCartney, escuchando clásicos del Music Hall. Por cierto que pueden recuperar esos programas en cualquier plataforma. Y hace muy poquito estuvimos también acompañando los primeros años de Aretha Franklin, la reina del soul, que se inició escuchando gospel en la iglesia de su padre y cantando versiones hasta de pop, hasta del Shoop Shoop Song, ya lo pusimos. En fin, una cosa fantástica lo de esta nueva etapa del coleccionista. Pero ¿qué tal si hoy retrocedemos al día en que dos chavales de la periferia de Londres se encontraron en una estación de tren, o más bien se reencontraron porque ya se conocían? Uno de ellos llevaba una guitarra bajo el brazo y el otro llevaba discos de vinilo. Ese día de 1961 comenzó a gestarse la única leyenda que pudo toserle, aunque fuera brevemente, a los mismísimos Beatles. Los Rolling Stones, esa enorme máquina de versiones. Everything is wrong since me and my baby party. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby party, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Aquellos dos adolescentes que coincidieron en Dartford eran Keith Richards y Mick Jagger, que llevaba bajo el brazo, ya digo, dos vinilos. Uno de esos discos era lo mejor de Muddy Waters, The Best of Muddy Waters, y era un álbum recopilatorio de 1958 que tenía algunas de las mejores canciones del legendario bluesman. Y el otro disco que llevaba Mick era Rockin' at the Hops, que era un disco de Chuck Berry reciente, que era además otro de los iconos del rock and roll. El otro icono del blues, pues este era icono del rock and roll. Por eso no es raro que este Come On fuese el tema con el que ellos se lanzaron, se dieron a conocer, fue su primer single y es con el que hemos empezado este coleccionista sobre los Rolling Stones. Y por ahí vamos a empezar por la enorme admiración que el rey del rock and roll, o sea, uno de ellos, Chuck Berry, despertaba sobre todo en la guitarra de Keith Richards. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Lo que pasa es que los Rolling Stones hicieron ya una cosa desde el principio, que era macarrear las canciones, si se permite el verbo, o sea, hacerlas un poco más salvajes, más bestias, siempre respetando el espíritu original. Y por eso también otro de los primeros singles de ellos fue este Route 66, que en realidad era un tema de jazz clásico, pero lo que hicieron fue meterle más guitarra.
looks so pretty, you'll see. Amarillo, and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get hip to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Ya contamos que los Beatles comenzaron tocando y grabando varias versiones, pero en el caso de los chicos de Jagger casi es que no había canciones propias, o sea que eran todo versiones de rock and roll, de rhythm and blues y hasta de soul. Luego las vamos a repasar todas y también con ayuda de Diego Manrique. Y eran todos géneros que estaban naciendo en aquel momento. El blues no, pero el rock and roll y el soul sí que estaban ahí ahora despuntando, y también con ayuda del rhythm and blues. Pero en realidad su querencia por el rock and roll era casi exclusiva y obsesiva por Chuck Berry, que era el que había compuesto aquello de Johnny B. Good, y tocaban un montón de canciones más como este Carol. Hacían un montón de versiones, es verdad que los Beatles también, y grabaron 2 o 3 también en sus primeros discos, pero es que los Rolling Stones tenían verdadera obsesión, sobre todo por el lado de Keith Richards, ya digo. Y en sus bolos hacían un montón de canciones y las siguen haciendo todavía del propio Chuck Berry. Por ejemplo, hacían versiones y la grabaron en sus principios de este Around and Around. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Cuando empezamos no tenía ningún tipo de inhibiciones. Vi a Elvis y a Jim Vincent y pensé, bueno, yo también puedo hacer eso. Mick Jagger, líder de los Rolling Stones. Started moving my feet, oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking, down and moving down. Sonaba todavía muy inocente el mismísimo Mick Jagger intentando emular a Chuck Berry, que aunque era también un hombre joven, pero era un señor con muchos arrestos y además con mucho mundo, así que sonaba todavía amateur, pero está bien ir viendo cómo ellos hacían su propia interpretación del rock and roll norteamericano, siendo ellos ingleses y siendo un género que acababa de nacer, o sea, tenían que aprender a hacerlo todavía. Pero a estos chicos les gustaban también otros rockers y alucinaban mucho con Buddy Holly, con el de los Crickets, que tenía un toque más pop, más country, más folk, o sea, menos parecido a la parte rhythm and bluesera de los rock and rolleros de tipo eso, Chuck Berry o cosas así. Así que también grabaron una versión que se llamaba Not Fade Away, de un tema de los Crickets, del chaval de las gafas de pasta, y que a ellos les sonó mucho más bestia porque hicieron un ritmo tipo Bo Diddley, que era más machacón, pero venía de ser una cosa así que era casi doo-wop. Todo esto en cuanto al interés de los Rolling Stones por el rock and roll, pero ya lo dijo su amado Muddy Waters, el padre del blues eléctrico, dijo el blues, le llamó así a una canción, por cierto, dice, el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll. Pues lo dicho, el primer interés de los Rolling Stones en realidad no fue el rock and roll, sino el padre del rock and roll, que era el blues original del Mississippi. Por eso uno de sus primeros singles fue una versión acelerada, casi garaje, del I Just Want to Make Love to You, que también hemos oído alguna vez en este programa en versión de Etta James, pero que ellos la hacían acelerada a lo loco.
Es muy curioso porque si uno coge los primeros discos de Van Morrison, cuando tenía aquel grupo que se llamaba Them, pues la voz se le parece un poquito a la de Mick Jagger y hacían unas versiones muy parecidas, el sonido también era parecido, es que los estudios tampoco eran tan buenos como eran en Estados Unidos. Y el sonido era muy parecido y hacían estas mismas cosas, acelerar, alocar canciones que en realidad en Estados Unidos eran hasta pesadas, eran blueses de estos profundos del sur y que a ellos les parecían poco enérgicos y querían convertirlos en algo un poco más popero. O sea que esto es un buen ejemplo ya de cómo se iban manejando los Stones, cómo iban ellos repensando las músicas de otros. Y ya que vamos notando el impulso rockero de los Stones, empezamos también a darnos cuenta de cómo ellos van adaptando y variando las cosas. Y es curioso porque nunca adaptaron una canción de Slim Harpo, que ellos por cierto la conocieron por Muddy Waters, que fue la que dio nombre al grupo, a los Rolling Stones, y era un tema que se llamaba efectivamente Rolling Stone Catfish Blues. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh Lord, oh Lord. Quédense con este blues, aunque no sea el más fiestero del mundo, porque es el que dio nombre a la banda mítica que todavía sigue girando por ahí, aunque ya solo quedan dos de los miembros originales, que son Keith Richards y Mick Jagger. Pero bueno, es sabroso conocer el origen de las cosas. Rolling Stone, que por cierto no quiere decir piedra rodante o canto rodado, sino en realidad es una expresión para decir que es un bala perdida, que es un tipo que no sabe ni a dónde va y que la corriente le va meneando según van llegando las cosas. Que en parte es un poco verdad la historia de los Rolling Stones, pero no tanto, porque Mick Jagger ya se ha ocupado siempre de manejar el negocio con muchísimo tino. Bueno, pues dentro de esos blueses originales que a ellos les gustaban y que eran clásicos del Mississippi, no solamente estaba ese de Slim Harpo, que ya digo, esta es la versión de Muddy Waters, sino que había otro que ellos sí que grabaron del propio Slim Harpo, que era este King Bee. Well, I'm a king bee, buzzing around your eye. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Hay que decir que muchos negros se han reído descarnadamente de Mick Jagger porque era un niño bonito de Londres cantando canciones de la América profunda, que es algo así como si pones a alguien de La Moraleja, del barrio caro de Madrid, a cantar Cantejondo del de Jerez. O sea, una cosa un poco alucinante, pero es verdad que eso es lo que le dio a él al principio los mimbres, el aprendizaje suficiente para aprender a cantar lo que era el rock and roll, que luego practicaría muchísimo más, o sea, el blues, el rock and roll y todos los géneros negros. Estando consagrados ya los Rolling Stones, incluso ya a finales de los 60 siguieron metiendo todavía algunas versiones de blues, porque al principio la mayoría de las canciones eran versiones y luego alguna suya, pues luego la cosa se invirtió a mediados, pues no sé, 66, 67, pero aún así ellos todavía seguían metiendo canciones porque les encantaban. Por ejemplo, les gustaba mucho esta de Robert Johnson, que se llamaba Love in Vain, y la introdujeron unos años después con una guitarra magistral de country blues que grabó el propio Keith Richards y que era un tema original de Robert Johnson. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Whoa, it's hard to tell, it's hard to tell
when the train come in the station, I looked her in the eye. Well, the train come in the station, and I looked her in the eye. Una delicia, y la mandolina, si no recuerdo mal, es Ray Cooder, al que luego además le robaron esa forma de afinar la guitarra en sol abierto, que es una, digamos, una afinación distinta que sirve para los riffs que luego hicieron los Rolling Stones tantísimo en el Brown Sugar, en Start Me Up, todo ese sonido propiamente de los Stones de la segunda etapa ya. Bueno, pues en ese momento empieza un nuevo sonido, una nueva forma de hacer acordes que realmente es una afinación que aprenden de Ray Cooder. Bueno, pues aquí estamos con el country y el blues, y rematan, ya digo, todavía en discos tan famosos, tan aclamados como era Sticky Fingers, o sea, ya consumados ellos y que no les hacía falta utilizar los éxitos de nadie. Pues bueno, en discos como en este, que salía Brown Sugar o Wild Horses, de repente cuelan otra vez un tema tradicional del Mississippi de principios del siglo XX. Esto era You Gotta Move, que ya digo, en realidad era un gospel, era una canción en la que decía tienes que moverte, tienes que seguir adelante y ya Dios proveerá, porque Dios es el que se ocupa de tu vida y tú no puedes hacer nada por ello. Gracioso, porque los Stones en realidad pues eso, no eran muy creyentes y tampoco les importaba mucho lo que se dijera en las iglesias, pero bueno, ellos quisieron hacer un homenaje a estas canciones del Mississippi profundo y todavía la metieron en un disco de cerca del año 69, una cosa cerca del 70, una cosa así. Y bueno, ya hemos visto cómo ellos se dejaron influir por el rock and roll y por el blues, tanto que grabaron casi todas sus canciones en ese género, pero los primeros discos de los Rolling Stones también estaban trufados de temas de rhythm and blues de finales de los 50, de principios de los 60. Ahora nos va a contar Diego Manrique más detalles de eso, pero atentos a ver a qué les recuerda esta canción. Bueno, pues este es Solomon Burke, que era uno de los iniciadores del soul, venía del rhythm and blues y había hecho grandes canciones. Se murió hace no muchos años, ahora 10 años a lo mejor, ha tenido una carrera larguísima y siempre muy consistente, siempre ligada a las raíces de la música negra. Era un hombre muy admirado por todos, todo el mundo cantaba canciones de él. Y este Everybody Needs Somebody, a lo mejor se lo han oído ustedes a los Blues Brothers, que en realidad pues eso, eran un grupo de versiones. Bueno, pues ellos realmente lo que hicieron fue hacer una versión veintitantos años después de la que ya habían hecho los Rolling Stones de este Everybody Needs Somebody. Nobody else
Richards muy jovencito y el resto, sobre todo Keith Richards y Brian Jones, haciendo unos coros bastante mejorables, lo cual les separaba mucho de conseguir hacer verdaderas imitaciones de la música negra, que eran súper pulcras en las armonías de voces, porque la mayoría de los músicos negros habían aprendido en iglesias de diferentes confesiones y cantando gospel que se cantaba a 4 y a 5 voces, con lo cual pues había que estar muy entrenado, pero eso no lo hacían estos chicos, que también luego fue una marca de la casa, hacer los coros mal, y lo digo en serio, o sea, sentir la informalidad de que el rock and roll no necesita ser tan preciso como son otros géneros que son más formalistas. Otras de las canciones que hacían dentro de este género del rhythm and blues que les interesaba tanto eran versiones de temas como este It's All Over Now de Bobby Womack, que tenía un grupo que se llamaba The Valentinos, con el que hacía estas joyas. Bobby Womack les sonará de los Womack and Womack, que triunfaron también en los 80 con algunos éxitos tardíos. Las personas de más éxito con las que he trabajado, como los Rolling Stones, que son personas de un calibre diferente, algo legendario, tienen una energía enorme y cálida. Christina Aguilera, cantante y compositora de pop. Los Rolling Stones siguen haciendo versiones de este It's All Over Now, las tienen grabadas en varios directos y bueno, porque acabaron convirtiéndolo en un rock and rollazo tremendo. Yo creo que los Faces también tienen una versión, ya saben que los Faces también tocaba Ronnie Wood, que luego pasó a ser guitarrista de los Rolling Stones cuando Mick Taylor se fue y cuando, por supuesto, ya había muerto Brian Jones, que fue a su vez sustituido eso por Mick Taylor. En fin, que siguen tocando canciones de hace muchísimos años, propias y de otros. De otra de la que hicieron una versión que es la verdad que bastante risible, fue de un tema de los Drifters que se llamaba Under the Boardwalk. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. Digo risibles sin ánimo de ofender, sino por aquel detalle que decía antes de cómo hacían los coros, de cómo llevaban el ritmo. No lo vimos en negro que blanco, no lo vimos en norteamericano que ser de Inglaterra, y en fin, no tenían esa cultura, pero estaban hurgando, estaban viendo cómo se hacían aquellas cosas. Pero claro, eran grupos imbatibles, los Drifters y muchos otros, pero les sirvió para ir forjándose un estilo propio a los Rolling, que han sido, y eso es un mérito, unos grandes, no sé cómo decir, amalgamadores de estilos, que han ido probando bastantes cosas, muy a pesar de Keith Richards, que a Keith Richards no le gusta nada probar cosas, le gusta solo el rock and roll clásico y el blues clásico, y se habría quedado toda la vida haciendo eso. Y Mick Jagger, como nos va a contar ahora Diego Manrique, ha sido el que ha ido dando empujones a los estilos de los Rolling. Pero ya digo, ahora es el momento efectivamente de Diego Manrique, que es el que nos va a contar, como viene siendo costumbre, cómo, dónde y cuándo exactamente Jagger, Richards, Charlie Watts, Bill Wyman y Brian Jones se fueron topando con todas esas músicas que han sonado ya y que van a seguir sonando en este programa y que luego les han acompañado siempre en los escenarios. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun.
Ya hemos contado aquí que uno de los momentos fundacionales de los Rolling Stones ocurre cuando Keith Richards se encuentra con Mick Jagger. Ellos se conocían del colegio, pero un día en la estación del suburbano, Richards descubre que Mick tiene LPs del sello Chess que no se habían publicado en el Reino Unido. Y en los meses siguientes esta pareja busca coleccionistas que les pongan la música que les apasiona, el blues. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. Estos coleccionistas, unos señores muy serios y maduros, miran con desconfianza a Jagger y Richards, demasiado bohemios para su gusto. Y ellos, Jagger y Richards, aguantan situaciones incómodas por la pura necesidad de adquirir información sobre una música que no estaba disponible en las tiendas. Por vez primera, los Rolling Stones giran por Estados Unidos en junio de 1964 y no es un acontecimiento como la visita de los Beatles, más bien es un tour desastroso, pero eso tiene sus ventajas. No están encerrados en los hoteles, pueden moverse y aprender cómo se vive en los guetos. Ronnie Spector, de las Ronettes, les lleva a comer a casa de su madre en el Spanish Harlem. También los Rolling Stones aprovechan para descubrir nuevas músicas porque han llegado justo cuando empieza a solidificarse la música soul y se vuelven a Londres con montones de singles, incluyendo temas que entrarán en su repertorio. Estamos hablando, claro, de los primeros años de los Rolling Stones, cuando Jagger y Richards componen relativamente poco, pero en la segunda mitad de los 60 crecen en confianza y amplían sus gustos y sus territorios. Por ejemplo, Keith Richards se hace muy amigo de Graham Parsons, de los Flying Burrito Brothers, un compañero de vicios que le enseña el country duro, el country de honky tonk, que en cierta forma es la versión blanca y sureña del blues. She's in some honky tonk tonight, I know. She's dancing where the music's loud and lights are low. In a crowded bar she likes to hang around, but as long as there's a honky-tonk, she'll never settle down. También por ósmosis les llega el reggae a los Rolling Stones. Keith Richards se compra una casa en Jamaica y se hace amigo de los músicos rastas de la vecindad. La policía jamaicana lo tolera como una extravagancia de millonario, pero le tiene bajo vigilancia. Y aprovechando que Keith Richards está afuera, entran en la residencia y vaya sorpresa, encuentran marihuana. Detienen a Anita Pallenberg, la señora de la casa, que lo pasa muy, muy mal en la cárcel.
cuestiones de reggae, Jagger no se queda atrás y ficha a Peter Tosh para su sello, para Rolling Stone Records. Peter Tosh fue compañero de Bob Marley en los Wailers y descubrió que compartía con Jagger una pasión por los Temptations. Grabaron juntos una versión de una cara B del grupo de Detroit. Just have to face. Oh, if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Gonna walk and don't look back. A partir de los años 80, ya lo sabemos todos, los gustos de Mick Jagger y Keith Richards divergen. Si están de gira, el guitarrista se queda en la suite del hotel escuchando clásicos del country y del rhythm and blues, mientras el cantante despliega sus antenas, sale por las noches y está muy al tanto de lo que suena en las pistas de baile. A él le corresponden los intentos de modernizar el sonido de los Rolling Stones, intentos resistidos siempre por Richards. Por ejemplo, Jagger fue el que invitó a Prince a ser telonero de los Rolling Stones en 1981, es decir, años antes de que apareciera Purple Rain. Y fue Keith Richards el que criticó con dureza a Prince, creo que más por la imagen que por el sonido. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. Aquí estamos en el coleccionista de canciones a esta hora tan buena para la música, tratando de encontrar aquellos primeros discos que compraban los Rolling Stones, que eran muchos y que luego trataban de copiar, con la ayuda de Diego Manrique, como han visto, pero también con la ayuda de nuestro técnico hoy, que está siendo Jorge Jiménez. Bueno, pues ya lo están oyendo, igual se están quedando petrificados de escuchar cómo Mick Jagger trataba de emular a los Temptations y sus compañeros también haciendo coros, aunque en los coros era una cosa mucho más somera de lo que habían proyectado los Temptations. También Otis Redding tenía una versión preciosa, pero esto es para que vean ustedes que también ellos acabaron inmersos en el soul, que, como ha dicho Diego Manrique, les pilló justo explosionando cuando ellos empezaban a moverse por los Estados Unidos, y entonces aquello les supuso una revolución en el cerebro y en sus instrumentos y en su forma de cantar, así que ellos no se cortaron nada en empezar a emular a todos esos grupos vocales y tan floridos que eran sobre todo los de la Motown. Por ejemplo, se atrevieron no solamente con este My Girl, sino con un tema de Marvin Gaye que se llamaba Hitchhike, que es hacer dedo en la carretera, ya saben, que es hacer autostop, y que trataron de grabar, que era este originalmente. Hitchhike.
que decir que esta versión no era mala, la que hicieron los Rolling Stones. Se puede escuchar donde se quiera. Yo es por no abrumarles y ponerle las dos versiones todas las veces. Pero es verdad que aquí Marvin Gaye todavía no era ese Marvin Gaye súper sofisticado que conocimos después del What's Going On y todas esas cosas, sino que todavía tocaba unos formatos un poco más sencillos, era más fácil de emular. Y es verdad que el propio Mick Jagger empezaba a poner el oído más y ya sabía cómo se emulaba un poco ese pequeño rugidito que tenía Marvin Gaye cuando quería y que tenían algunos músicos negros. Pero la verdad es que era un gran atrevimiento. Pero es que tuvo también otro gran atrevimiento. Mick Jagger decía, claro, ha sido uno de los secretos de su éxito, que no se acomplejaba por nada. Entonces oía temas, por ejemplo, del mismísimo Sam Cooke y no se arredraba. Como este Good Times, que grabó en los inicios, me parece que del año 60, Sam Cooke, y que sonaba así de feliz y con esa voz desplegada, imponente que tenía Sam Cooke, y que a él le impresionó, pero dijo, lo voy a intentar yo también. Pues lo dicho, no resistía a la comparación, pero tiene muchísimo mérito tratar de hacer un ejercicio de ritmo y de locución, por así decirlo, que es lo que hacía Sam Cooke casi, porque él lo que conseguía era vocalizar de un modo tan claro y a la vez moldear tan bien su voz que era cristalino oírle. Entonces Mick Jagger algunas cosas aprendió. En 1972 salí de gira con los Rolling Stones por 2 o 3 ciudades y en 1975 fui la fotógrafa de gira de los Rolling Stones. Me aferré a mi cámara para salvar mi vida, porque me daba mucho miedo. Annie Leibovitz, fotógrafa legendaria del rock. Por aquellos tiempos también había un músico de soul muy prestigioso que se llamaba Don Covey, era también compositor, mucha gente cantaba canciones de él, por ejemplo Seesaw, que era el columpio, y que cantaba por ejemplo Aretha Franklin, pero que a ellos les gustó porque tenía una canción propia que se llamaba Mercy Mercy, que ellos convirtieron casi a garaje, pero que originalmente sonaba muy soul. Y es muy gracioso porque lo que van a oír ahora es la guitarra de Jimi Hendrix cuando él trabajaba para otros, grabando para Don Covey, lo dicho, este Mercy Mercy. Este hombre era poco conocido, luego lo ha sido un poco más, pero vaya que en general era poco conocido en Europa, en Estados Unidos un poco más, pero casi solo en el circuito de música negra. No era un gran ídolo, vaya, no era, en fin, no era ni siquiera lo que luego ha sido, ni mucho menos Elvis Presley, pero tampoco los Flying Burrito Brothers, de los que por cierto he hablado ya antes Diego Manrique. En fin, era un hombre renombrado, pero en el negocio. Ahora, el que sí era muy renombrado y del que hicieron una versión de Rolling Stones era este hombre llamado Otis Redding. Una versión de este That's How Strong My Love Is.
No se preocupen que para que puedan oír las versiones también que hicieron los Stones, que es que aquí nos da tiempo a todo, de todas estas canciones, cuando no se las he puesto, bueno, pues las pongo en una lista de Spotify, en mi perfil de Twitter, y ahí lo lanzo para que vean ustedes el perfil de Iñaki de la Torre, ya lo saben. Y siguiendo con el soul, una canción que les trajo muchas alegrías y que mucha gente ha pensado siempre que era una canción de los Rolling Stones, era realmente un tema de soul de una cantante llamada Irma Thomas, que no hay que confundir con Carla Thomas, que era compañera de Otis Redding en la discográfica. Bueno, pues Irma Thomas tenía este Time Is On My Side. ¿A qué les suena? Es la oída a los Stones. También la tocan de vez en cuando, como además a veces hacen una especie de encuestas antes de empezar los conciertos. Si uno la pide, a veces consigue que la toquen. Y ahora que hemos repasado ya su querencia por el rock and roll primigenio, por el blues, también por el rhythm and blues, ahora estábamos en el soul, pero ¿qué tal si nos vamos al pop? Sobre todo a la canción, la primera canción que grabaron, que no fue la primera que lanzaron, porque eso era el Come On que hemos oído antes, pero la primera que grabaron fue esta. Pues es muy gracioso, no sé si les suena esta canción, pero ahora les voy a desvelar el misterio. Resulta que el hombre que los lanzó a la fama, el productor y un poquito también manager, Andrew Oldham, que sigue por el mundo todavía tratando de buscar talentos. Bueno, pues ese hombre, que era muy joven en aquel momento, también conocía a los Beatles porque había trabajado un poquito con ellos en promoción. Y entonces dijo: chavales, tenéis que empezar a componer. Y además hay unos tíos que son muy talentosos, los Beatles, os voy a traer a estos chicos al ensayo para que veáis cómo trabajan. Y entonces se lleva a Lennon y a McCartney a un ensayo de los Rolling Stones. Y dicen, esto de componer es ponerse de acuerdo un poco, veréis, tenemos esta canción a medias así, a ver qué os parece. Y se ponen a tocar este I Wanna Be Your Man, y sobre la marcha, como no estaba terminada, digamos que hacen una exhibición de cómo se termina de hacer una canción, y entonces la rematan y los Stones la graban. La graban casi a la vez que los Beatles, pero la sacan antes que los Beatles, 3 semanas antes que los Beatles. La versión de los Beatles, que además es muy bonito ver cómo era la diferencia de los estilos de producción de unos y de otros, sonaba así. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Los Rolling siempre habían sido una banda de versiones de blues, pero luego se dieron cuenta de que tenían que escribir sus propios temas. Paul McCartney, bajista y cantante de los Beatles. I wanna be your man. 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 Se observa lo que yo digo, la precisión de los coros, de las segundas voces. Aquí está cantando Ringo Starr, por cierto. Luego también las guitarras son mucho menos presentes y mucho menos distorsionadas que las de los Rolling Stones. Es todo más formal, más colocado, y los Rolling Stones prefieren un sonido, lo que en aquel momento se llamaba también grunge, o sea, un sonido más sucio. Pero bueno, era el estilo de cada uno y no es que fuera mérito ni de mérito de unos ni de otros. Es simplemente que es muy bonito ver cómo divergen las ideas musicales una vez que uno tiene los acordes y la letra para luego hacer con ella lo que les dé la gana. Bueno, pero es curioso, ¿no?, que los Stones grabaran un tema de los Beatles que fuera su primera grabación y que luego resulta que la lanzaran antes que ellos, que no fue a traición, o sea, estaba todo perfectamente pactado y no hubo nada. Pero dentro de esta inmersión en el pop de principios de los 60, que ellos también tenían muy presente, grabaron una preciosidad que se llamaba Out of Time, los Rolling Stones, cuando ya empezaban a componer ellos y a sofisticarse. Se oye de fondo un órgano Hammond,
Ahí está sonando también un vibráfono y es preciosa la melodía, aunque la letra es tan misógina como siempre. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My boy just got it, baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. You are left out of there without a doubt. 'Cause baby, 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 you're out of time. The girl who wants to run away discovers that she's had a day. It's no good, you're thinking that you're all still there. You're out of touch, my baby. My poor unfaithful baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. Yes, you are left out. Out of there without a doubt. 'Cause baby, 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 you're out of time. No se pierdan de vista esta primera fase pop de los Rolling Stones, que fue una maravilla, tiene canciones muy bonitas. Por ejemplo, también se dejaron influir por aquello que estaban llamando el pop barroco y que utilizaba, por ejemplo, muchísimo el clavicémbalo y eran unas melodías así muy refinadas. Bueno, pues ellos también supieron hacer aquello. A smile on your face, but not in your eyes. You're looking through me, you don't fit it inside. Get at it right on, baby, right on, baby, right on, baby, right on, baby. I could pick your face out in the FBI file. You may look pretty, but I can't say the same for your man. En fin, estamos llegando ya al final de este coleccionista de canciones, en esta entrega que nos hemos dedicado a ver qué hacían los Rolling Stones al principio, pero no podemos dejar de lado esa otra afición que adquirieron a través de la influencia de Keith Richards, ya lo ha contado Diego Manrique, cuando se compró una casa en Jamaica y empezó a encantarle el reggae. Así que hicieron una versión del Cherry O Baby de Eric Donaldson, que era ya una canción muy conocida en Jamaica, pero muy poco conocida en otros lugares. Y ellos metieron en el Black and Blue, en ese álbum, una versión de esta canción. Ya estaba avanzada su carrera y ya tenían sus propios éxitos, pero no se cortaron de meter este Cherry O Baby. Esta la verdad es que no hicieron versión, es que la clavaron casi exactamente, luego hicieron un par de locuras solamente con la medida de la canción, hacían, bueno, como un juego,
pero en realidad está casi clavada exactamente a esta de Eric Donaldson, que no tuvo ningún otro éxito, pero que con esto ya se debió hacer una mansión porque los royalties le llegaban a él, por supuesto. En fin, que estos han sido los primeros Rolling Stones, con ayuda de Diego Manrique, también con las voces de Jorge Sánchez y Ana Mas, y la ayuda de Julia García y, como he dicho antes, con nuestro técnico de sonido Jorge Jiménez. Yo les dejo ahora con una versión que no todo el mundo sabe que era una versión, pero que ellos todavía, con el pasar de los años, seguían haciendo versiones de las músicas que les gustaban en los principios de su carrera. Así que en los 80, si no recuerdo mal, a final de los 80, hicieron una versión de este Harlem Shuffle, que en realidad era un tema de Bob and Earl de 1964. Nos vemos muy pronto aquí en la cadena SER con el coleccionista de canciones para saber qué fue lo que inspiró a Amy Winehouse. Sigue la programación en la SER. Shake a tail feather.